Bueno, pues ya estamos por aquí, sí, ya estamos por aquí un día más, un programa más con Psico Alejandro, el programa que, bueno, pues que intentamos hacer desde aquí, desde Cope Écija para, bueno, pues desde el set virtual, como digo yo, de Cope Écija para llegar cada vez más a más gente, ¿no? Así que hoy tenemos, como no puede ser de otra manera, tenemos a nuestro psicólogo de guardia, lo vamos a llamar ya, que es nuestro buen amigo Alejandro Domínguez, que es bueno, pues, del Centro Cráneo, Centro de Psicología Cráneo, que está ahí en la avenida Blas Infante. Le vamos a dar la bienvenida desde ya. Así que, Alejandro, muy buenas, un día más aquí en Cope Écija. Muy buenos días, pues nada, una semana más que estamos por aquí. Una semanita más. Bueno, Alejandro, creo que para empezar, bueno, pues podemos tocar hoy, porque el tema que vamos a hablar hoy es del estrés y la ansiedad. Mucha gente puede, bueno, puede a lo mejor, son muchos tips, o sea, muchos síntomas que son parecidos, pero yo creo que a lo mejor tiene cada uno su connotación diferente, ¿no? Para empezar, bueno, pues la primera pregunta, ¿es lo mismo el estrés que la ansiedad? Mira, tanto el estrés como la ansiedad al final son un poco los temas estrella, vamos a decir, ¿no? Por desgracia, aquí muchas veces en consulta, ¿no? Mm, No es lo mismo, aunque sí que es cierto que tienen una serie de síntomas y características que se parecen la una a la otra, ¿no? Los dos son respuestas naturales del cuerpo, ¿vale? Vamos a decir que el estrés, por así decirlo, es una respuesta natural del cuerpo ante una demanda o un reto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo puntual que hacer, tenemos sí. un examen, tenemos prisa para hacer algo, un evento importante, Ujú, e incluso ese estrés puede ser positivo si lo que lo hace es activarnos para la acción, ¿no? Y luego la ansiedad es algo un poquito más difuso, es una respuesta natural también del cuerpo ante una amenaza, ante un peligro. mm, Lo que pasa es que, bueno, vamos a decir que ese mecanismo se nos ha quedado de cuando estábamos metidos en la cueva y sí. ahora va detectando peligros que no son reales, ¿vale? Y se va prolongando en el tiempo. Puede provocarse por un peligro real, pero una ansiedad prolongada en muchas ocasiones lo que hace es distorsionar Ujú. ese peligro, ¿no? El estrés, por así decirlo, sería una chispa puntual, la ansiedad es cuando el fuego ya como que se ha quedado encendido mucho tiempo, Sí, ¿no? sí. Sobre todo. Eh, todo depende, todo va en torno a, yo supongo que a lo que es la cabeza, ¿no? Lo que es los pensamientos, ¿no? Que te llevan siempre más allá, porque hay un dicho, una afirmación que se dice que el 99% de las cosas que piensan que te crees que te van a pasar nunca pasan o no pasan nunca como las piensas, ¿no? Sí, al final, mira, una de las características, eso sobre todo de la ansiedad, ¿no? Es ese pensamiento muy catastrófico porque la cabeza, vamos a decir, la ansiedad tenemos que dividir en tres síntomas, ¿no? O en tres niveles, mejor dicho, un nivel físico, un nivel mental y un nivel, pues, más conductual. Ujú. El nivel mental son esas preocupaciones excesivas que comentas, son esos pensamientos que los psicólogos le llamamos las rumiaciones, ¿no? El rumiar como las vacas, el darle vuelta a las cosas, ¿no? Pensamientos en bucles que al final lo que hacen es anticiparnos ante un escenario muy catastrófico Mm. y que no vemos un poco más allá. Entonces, claro, un porcentaje muy elevado luego no es que no sean reales, sino que ese pensamiento catastrófico que me dice mi cabeza no va a ocurrir, no se va a dar realmente. Claro. Bueno, ¿por qué tendremos a confundirlos? ¿Por qué hay personas que lo dicen, bueno, esto yo tengo es ansiedad y a lo mejor es estrés o es a la contra? Lo primero que es un tema cultural, ¿no? Siempre, cuando hablamos de salud, esto ha ocurrido a lo largo de la historia, siempre usamos palabras mucho como sinónimos, ¿no? Entonces, hoy día, un poco el tengo ansiedad, en muchos casos lo que se refiere es a un día estresante, ¿no? Es un momento de estrés. Ujú. La gran diferencia va a estar sobre todo en la duración y en la percepción que tenemos. El estrés suele tener un motivo muy claro, ¿vale? La ansiedad no siempre. Hay ocasiones que es un poco más difusa y que se alarga más en el tiempo. Ajá. Sí que comparten síntomas físicos, las palpitaciones, la tensión muscular, características como el insomnio, por ejemplo, suelen ser síntomas tanto de una cosa como la otra, pero luego la intensidad, la duración suele ser un poco más característica de la ansiedad, ¿no? Ujú. Por dividir estrés y ansiedad, en el estrés siempre es malo, o sea, tener estrés ya decir o sea, tengo estrés es malo. No tiene por qué, ni la ansiedad ni el estrés. Al final son señales del cuerpo. Por así decirlo, es como si nos duele la barriga. Oye, que te duele la barriga, pues a lo mejor es señal de que estás empachado, ¿no? Ujú. Igual hay que hacerle caso a eso, ¿no? Es una señal.
no siempre va a ser malo. De hecho, hay dos tipos de estrés, vamos a decir. Lo que se llama el euestrés, ¿vale? Que es un estrés más positivo, vamos a decir, que lo que hace es activarnos para rendir en un examen, ¿no? Por Ajá. ejemplo, o en una entrevista, o en un partido, si fuéramos un deportista, ¿no? Y el problema luego está en el distrés, que es cuando ese momento de estrés se mantiene en el tiempo, se alarga, y a la larga lo que nos hace es desgastarnos, ¿no? Ujú. Un poco de estrés, vamos a decir, nos puede dar energía, mucho estrés nos va a bloquear. Sí, nos puede limitar un poco, ¿no? En lo que es el día a día, ¿no? Correcto. Eso es, nos va a limitar. Eso es. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Qué deberíamos de vigilar? Porque claro, cuando uno a lo mejor tiene ansiedad, yo conozco a algún que otra persona porque hoy día creo que es una, tú lo puedes decir mejor que yo, ¿no? En tu centro de psicología y en cráneo. eh, Alejandro, yo creo que tú sí que puedes notar de que son las dos temas que más te pueden entrar por tu consulta, ¿no? Lo que es el estrés y la ansiedad, ¿no? Pero en cuanto a la ansiedad, ¿qué debemos de vigilar? ¿Qué debemos de decir? Oye, esto ya no pasa del estrés, pasa del nerviosismo y esto ya me está preocupando. Pues mira, las características, como decía antes, tres planos. Plano físico, es decir, cuando ya son a nivel físico podemos sentir unas palpitaciones, falta de aire, una presión en el pecho, una sudoración excesiva, ese insomnio, etcétera. Ya eso es el plano físico que se refleja. A nivel mental, las rumiaciones que comentaba antes, esa preocupación excesiva, esos pensamientos en bucle, esa anticipación hacia lo peor y de una manera continuada. Y luego a nivel conductual, que esta parte se conoce o se detecta un poquito peor siempre, ¿no? Uh -huh. A nivel conductual son, pues como su nombre indica, las conductas, las cosas que hacemos, ¿no? Que aquí hay una regla general que lo define, que es la evitación. Solemos a la larga evitar situaciones, evitar lugares, evitar personas, por ejemplo. Sí. Oye, me da miedo, vaya a ser que en la cola del súper me pase algo, evito ir al súper. Por ejemplo, eso sería otra característica, Uh ¿no? -huh. Al final, la clave estaría en cuando estos síntomas se van repitiendo y limitan la vida diaria de la persona. Es decir, ya no hablamos de un estrés puntual, sino de una ansiedad cuando vamos viendo que nos estamos limitando en nuestra vida ordinaria y en nuestro día a día, Uh ¿no? -huh. Entonces, ahí estaría un poco la clave, ¿no? Alejandro, he visto yo casos que incluso salir a la calle y decir, no cruzar una avenida o una calle y decir, voy a buscar puntos como de seguridad de aquí hasta allí, porque allí conozco yo a esta persona que si me pasa algo me voy a estar bien. De aquí hasta, o sea, tienes que ir como buscando zonas de... o sea, que la ansiedad es que es una cosa que no es como el estrés, que a lo mejor el estrés es más continuo, pero la ansiedad es que te puede entrar de un momento a otro, ¿no? No, no es que te puede dar ciertas características, tomar conciencia en algún momento determinado, pero la ansiedad siempre va avisando, va mandando muchas señales a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que, por regla general, hay ocasiones donde no las sabemos detectar, vamos ignorándolas y ya cuando nos damos cuenta es muy potente, ¿no? Es peor Entonces, también la es gente que tienes alrededor que como no, como te diga, es una tontería o esto o lo otro, no ayuda, ¿no? Creo que hay que tener un poquito de paciencia con estas personas, aunque tú no entiendas de que a lo mejor cruzar una calle para ti es fácil, para otra persona no, ¿no? claro, yo esto siempre lo explico en consulta, que si, oye, la ansiedad se reflejara en tener un brazo escayolado, por ejemplo, bueno, pues todo lo veríamos muy bien, ¿no? Pero como es algo interno, es algo que no se ve tanto, todo lo que son los trastornos del espectro de la ansiedad, los trastornos emocionales, por ejemplo, la famosa depresión, ¿no? Mm. En muchas ocasiones son cosas incomprendidas por los demás, porque como no lo ven, desde fuera no se percibe tan fácilmente. Entonces podemos incluso pensar que la persona está exagerando, que está haciendo un papel. No, no, es un problema bastante real porque eh, limita muchísimo la vida de la persona, ¿no? Y puede crear unos problemas enormes en el día a día y personas que por desgracia pueden incluso pues limitar muchísimas de sus actividades, dejar un trabajo, no poder salir, no poder llevar una vida con normalidad, como decíamos, ¿no? Ujú. Alejandro, para seguir hablando, estamos hablando hoy del estrés y la ansiedad, para diferenciar un poco, volvemos al estrés. Ese estrés diario, el día a día, venga, hoy tengo que arrancar, a ver cómo afronto este día, porque hoy tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo se puede afrontar y cómo podemos echarle genio a ese estrés? Pues mira, hemos estado hablando en los capítulos anteriores también un poquito de esto, ¿no? ¿Qué herramientas y qué mejoras podemos hacer? Bueno, pues mira, la gestión del tiempo, ¿no? Distinguir aquello que es urgente de lo que es importante, introducir siempre que sean posibles microdescansos, esos momentitos de 5 minutitos cada X horas,
parece una tontería, pero son fundamentales porque es un momento del cuerpo de resetear, ¿no? La actividad física, que también es famoso, ¿no? El hecho de movernos, activarnos, no solamente el deporte, no ir al gimnasio, que es fantástico y es Sí, sí. maravilloso, ¿no? Pero también ese momento de actividad física, de movernos, un paseo, pasear al perro, sacar la basura, pero dar una vuelta un poquito más larguita, ese momento el cuerpo descarga mucho la tensión acumulada. Y luego, siempre que sea posible, espacios de ocio que sean reales, ¿no? No todo puede ser productividad, no todo deben ser responsabilidades. Ujú. Un momentito de tomarte el café tranquilo, un momentito del que le guste leer, leer, el que le guste darse una vuelta, dar una vuelta, el que le guste hacer marquetería, que haga marquetería, pero cada uno a lo suyo y tener microespacios, ¿no? No tenemos que irnos a horas de descanso, horas de ocio, sino momentitos pequeñitos ya nos ayuda. Y luego ver las fuentes de estrés, que a lo mejor es que nos estamos saturando metiendo muchísimas tareas o que estamos confundiendo ese estrés con ansiedad porque hay un elemento en nuestro día a día que nos está produciendo un malestar tremendo, ¿no? En cuanto volvemos a la ansiedad que es, porque tú quiero que tú valores con qué es más grave, tener estrés o la ansiedad, o qué es más difícil para ti a la hora de tratar. Mira, al final siempre en la ansiedad no tenemos que menospreciar un nivel de estrés elevado, porque como decíamos antes, nos puede bloquear, pero sí que es cierto que luego la ansiedad ya es un término mayor en cuanto a la calificación que por regla general suele tener de trastorno, ¿no? Y dentro de incluso los trastornos de la ansiedad, pues se incluyen otros muchos, ¿no? Ujú. Y hay muchos tipos diferentes. Entonces siempre la connotación de un nivel elevado de ansiedad, porque puede provocar pues los famosos ataques de ansiedad, el famoso ataque de pánico, ese tipo de características siempre son más limitantes, ¿no? Entonces, ambos son importantes porque el uno puede conducir, el estrés puede conducir a esa ansiedad, ya esa ansiedad, desde luego, cuando aparece le tenemos que poner algún tipo de solución o remedio, desde Ujú. luego. En ese aspecto va esta pregunta. ¿Qué herramientas podemos tener para manejar esa ansiedad? Porque claro, una cosa, por ejemplo, volvemos a lo mismo, a cosas tan sencillas como, como tú has dicho antes, esperar en la cola de un supermercado para la hora de pagar, a esa persona le entre, además la ansiedad es un momento que te entra la ansiedad en ese momento y es que tienes que soltar lo que has comprado para irte, o sea que es que no puedes aguantar allí. Correcto, y hay ocasiones donde hay que hacerlo así porque entramos un poco en pánico. Mira, aquí siempre tenemos que, lo primero, detectar un poco los síntomas, porque cuando la ansiedad aparece y en ese momento de la cola del súper me puede dar, a lo mejor me he ido dando avisos a lo largo del día, ¿no? Ajá. Interpretar un poco esas señales del cuerpo, esos estados en los que el cuerpo va cambiando, y luego herramientas. Pues mira, las técnicas de relajación a mí siempre me gusta mucho utilizarlas. Hay de todo tipo, ¿no? Unas son más útiles que otras, pero algunas en concreto pueden ayudarnos mucho porque nos calman de una manera fisiológica a través de la respiración, por ejemplo, son muy útiles. Entrenar un poquito la mente, ¿no? En el sentido de estar en el presente. La ansiedad en muchas ocasiones nos hace anticiparnos, irnos al futuro, a ese momento más catastrófico y tenemos que entrenarnos un poquito en donde estamos, pues tener la cabeza, ¿no? Y sobre todo luego cuestionar un poco esos pensamientos catastróficos. Cuando luego nos paramos y nos preguntamos un poco qué evidencia real tenemos de esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, vemos que en realidad esos pensamientos catastróficos tienen poco cuerpo, ¿no? Tienen una base muy débil y que a la mínima que podemos darle una vuelta, por regla general, los tumbamos, ¿no? Y ya luego si es algo más insistente o más persistente, oye, ahí ya tenemos que buscar ayuda Sí, profesional, desde eso es lo luego, que ¿no? te iba a comentar, que si en el momento de que uno ya no pueda afrontarlo solo, pues ya es cuando tiene ya que ponerse en manos de personas como tú, ¿no? Eso es. Eh, yo porque conozco casos cercanos, como digo yo, y me comentan muchas cosas que, porque yo creo que el otro día incluso estuve hablando con los farmacéuticos en otro tema, el tema del Alzheimer, y pusimos mucho hincapié en la persona que acompaña a la persona que tiene Alzheimer, ¿no? Que es la que realmente sufre y es el acompañante que el día a día está ahí manejando la enfermedad, ¿no? Pues yo creo que en esto de la ansiedad, también el círculo de las personas que se rodean, el comprenderla y no sentirse solo es vital también, ¿no? Claro, totalmente, porque al final el apoyo de los demás en este tipo de cuestiones, el ser humano tenemos que tener en cuenta que es social por naturaleza, es decir, al final, en cierta medida, unos más, otros menos, pero necesitamos un poco el apoyo del resto de personas. Si yo veo que los demás me entienden, me comprenden y me echan un poco un cable cuando es necesario, Uh -huh. hombre, pues todo tipo de problemas en la vida nos va un poquito mejor, ¿no? Entonces, por eso tanto es importante la persona, fíjate el ejemplo que has puesto, es muy importante, de las personas que cuidan a otras personas con problemas como el Alzheimer o cualquier
cualquier patología de este tipo, el estar con ellos acompañando, tienen que cuidar a esas personas, pero también ellos se tienen que cuidar, porque luego Claro. está el famoso síndrome del cuidador, ¿no? Esa persona que cuida al resto y que al final le pasa factura, ¿no? Y Ujú. limita su vida, su día a día y cuesta, son procesos complicados, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, en tu experiencia profesional, Alejandro, ahí en el Centro de Psicología Cráneo aquí en Écija, ¿qué notas tú de las personas o de tus pacientes? ¿Entran más gente por estrés o por ansiedad? Al final, yo que estoy un poco más experto en los temas de ansiedad, sobre todo, la persona ya cuando viene es porque presenta un nivel de ansiedad bastante elevado, ¿no? Y luego tiene una característica que en muchas ocasiones la gente se sorprende, ¿no? Y es que presentan, luego hay otro polo, que es el estado de ánimo. Que claro, Claro. hablamos de la ansiedad, hablamos de todos estos síntomas que hemos dicho, pero luego el estado de ánimo también se ve bastante deteriorado en muchos casos, ¿no? Por eso hay personas que un trastorno de ansiedad se acompaña en muchas ocasiones de un trastorno depresivo, ¿no? Sí, A sí. medida que esos niveles de ansiedad se elevan, pues el estado de ánimo también suele bajar a la larga, ¿no? Porque Entonces, Alejandro, perdona, ¿de la ansiedad qué pasa ya a depresión? no, son cosas que van acompañadas la Ah, una a la otra. vale, vale. Puedes Son tener las dos cosas, dos. ansiedad puntual, ¿no? Y depresión continua, a lo mejor, ¿no? Exacto, ¿no? Se pueden dar las dos características, ¿no? Hay personas que presentan un cuadro ansioso y ahí se quedan, pero hay personas que comparten las dos cosas, ¿no? Un cuadro ansioso y además pueden presentar hasta un cuadro depresivo también, incluso, ¿no? Ujú. Son características que van compartidas una a la otra. Al final, el cuerpo para todo es un continuo, está conectado, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando un lado sube, cuando unos niveles de ansiedad suben, pues por regla general, a la larga, el estado de ánimo de la persona puede bajar y pueden aparecer, no tiene por qué llegar a esos estados depresivos, pero pueden llegar a darse también esa combinación, ¿no? De las dos cosas. Ujú. Bueno, pues Alejandro Domínguez del Centro de Psicología Cráneo de aquí de Écija. ¿Qué mensaje final? Bueno, pues darías a quienes esas personas nos están escuchando. Como digo, esto nos sirve porque el programa lo repetimos o lo emitimos a través de la FM en COPE Écija todos los lunes a partir de las 12:30 y lo dejamos ya, como siempre también digo, como base de datos aquí en nuestro canal de YouTube para que cualquier persona que lo necesite pues pueda tranquilamente, como tú dices, momento de desconexión en su casa tranquilamente, pues pueda ver el programa y que le podamos ayudar. Pues, ¿qué mensaje darías para todas esas personas que a lo mejor no saben si es estrés o es ansiedad? Y si detectas una de las dos cosas, pues qué tips y consejos finales puedes dar para todas esas personas que puedan sentirse en esa situación. Mira, sobre todo que intente observar, ¿no? Si lo que siente es algo puntual, es un momento puntual de estrés, que cuando hacemos la tarea o lo que tengamos que hacer desaparece, o si es algo constante, ¿no? Eso es lo primero. Luego, importante el no culparnos, ¿no? Ambos mecanismos son mecanismos humanos, no son señales de debilidad y no nos tenemos por qué sentir culpables, tenemos que intentar atajar, hacer frente o detectar aquellas cosas que nos generan ese malestar. Y luego ese estrés se va a regular organizando, descansando y la ansiedad lo que va a requerir es que aprendamos a manejar un poco esos pensamientos y esas emociones que derivan. Lo importante en sí no es tanto etiquetar, sino aquí lo que tenemos que aprender un poco a cuidarnos, ¿no? Y si Claro. necesitamos ayuda, oye, pues pedirla, que al final es un acto de valentía frente a uno mismo y no de un fracaso. Pedir ayuda siempre nos va a ayudar pues a encontrarnos mejor, desde luego, ¿no? Una última pregunta que esto me ha surgido a mí. ¿Del estrés puedes derivar a la ansiedad? O sea, de tanto estrés ya a lo mejor tan excesivo puede ya llegar como a una ansiedad. Claro, sí, al final esa continuidad, ¿no? De un foco de estrés, de algo que me produce estrés, se puede convertir en algo más elevado y provocarnos más esa sintomatología ansiosa. Ujú. Totalmente, las dos cosas van a ir conectadas siempre. Bueno, pues Alejandro Domínguez Catalán del Centro Cráneo, sí, de aquí de Écija, el Centro de Psicología Cráneo de Écija, que está en la avenida Blas Infante y que, bueno, ahora mismo nuestro amigo Alejandro nos va a dejar su número de teléfono porque esto, como siempre decimos, son pequeños apuntes que después tiene como un trabajo de psicología final y de un acompañamiento que es un trabajo más profundo para poder enfrentar a esos problemas que no son, por desgracia, no son tan fáciles de poder resolver en una conversación de 15-10 minutos aquí en un espacio como el que estamos haciendo, ¿no? Esto sirve como orientación, como para que usted, si va detectando algunas cositas, pues vaya buscando al profesional y, bueno, pues qué mejor que nuestro buen amigo Alejandro Domínguez, que tiene su centro de psicología aquí en Écija, Cráneo, que se llama, y que está en la avenida Blas Infante. Que para pedirte cita, para llamarte, para ponerse en contacto contigo.
Pues nada, en el 669 55 60 92, que podéis tanto escribir por WhatsApp como llamar, y os damos cita, pues encantado. Pues Alejandro, un placer. Nos vamos a ver próximamente. Muy bien, muchas gracias. Nada, un saludo. Bueno, pues nosotros que nos tenemos que marchar bueno, pues después de haber estado aquí un ratito con nuestro psicólogo de guardia en el Centro de Psicología Cráneo aquí en Écija, con Alejandro Domínguez. Volvemos y ya sabes que suscribirte, activar la campanita, déjanos un like y en la bandeja de comentarios si quieres que tratemos algún tema, nosotros se lo pasamos a Alejandro y él lo va preparando perfectamente. Nosotros seguimos y que pases un buen día.